Estamos en la Parashat Balak y esta semana es muy especial. Este Shabbat es el día de la redención, Haga Geulah, del Rebbe Rayatz, el Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson de Lubavitch, que fue liberado de la cárcel comunista. Y también estamos en la Parashat Balak. Mientras miramos un poco el paisaje que me rodea, vamos a meditar en algunos asuntos. Este Shabbat leemos en Pirkei Avot la Mishnah del capítulo 6, que comienza diciendo: enseñaron los sabios este capítulo, el sexto, usando el lenguaje de la Mishnah. Bendito es Él que los eligió a ellos y a su enseñanza. Rabbi Meir dijo, y luego continúa. La palabra Mishnah significa repetición, para que cada uno la memorice, la recuerde y se transmita a las futuras generaciones. En Maggid de Koshnitz explica que la palabra Mishnah también significa doble. En el contexto de la Mishnah que citamos, significa que el lenguaje de los sabios es doble. Significa arriba y abajo. Cuando los verdaderos eruditos estudian la Torah, lo hacen en dos niveles paralelos. El significado literal de las palabras está en este mundo y el estudio de la raíz del alma en el mundo por venir, el Olam Haba. El hecho mismo de que haya dos mundos, este mundo y el siguiente, se compara al pasaje que conecta de la Torah escrita a la Torah oral. En la Torah escrita no hay una mención explícita del mundo por venir. Recién aparece por primera vez en la Mishnah, la Torah oral, como en la Mishnah de Pirkei Avot, Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba. Todo Israel tiene parte en el mundo por venir. Esa Mishnah que decimos antes de comenzar cada capítulo. La Mishnah en el Tratado de Berajot explica por qué era necesario introducir el concepto del mundo por venir. Después de recitar una bendición en el templo, uno decía: bienaventurado el Dios de Israel, Mina Olam, y Mina Olam significa desde el mundo. Nosotros bendecimos y agradecemos a Dios desde este mundo físico. Pero cuando los herejes que negaron el concepto de la resurrección de los muertos torcieron esto para significar que solo hay un mundo, lo cambiaron a Mina Olam Ve'ad Olam. Literalmente significa desde el mundo hasta el mundo, todo encerrado dentro de una sola clipá, de una cáscara del mundo material. En los tiempos bíblicos y hasta el comienzo de la era del Segundo Templo, todavía no había herejes y no había necesidad de hablar del mundo siguiente. Estaba claro que había divinidad detrás de todo lo material de este mundo y que ambos mundos reflejaban la voluntad de Dios. Así como Dios es uno, el mundo es uno. Además, la Torá pone énfasis en este mundo. Sus bendiciones y promesas son materiales y tangibles. Por lo tanto, era imposible hablar de un solo mundo y bendecir solo diciendo desde el mundo, según ellos, que incluye tanto el mundo material como el mundo divino. Un ejemplo de esta perspectiva de la creencia en dos mundos viviendo en este mundo material es la perspectiva de Rabbi Nachman de Breslev, quien consideraba la muerte como un simple pasaje, diciendo que para él la muerte es como pasar de una habitación a otra. Solo más tarde, en el tiempo del Segundo Templo, cuando abundaban los herejes, se hizo necesario hablar claramente de este mundo material y del mundo por venir divino. Como ellos dijeron, desde el mundo, este mundo, hasta el mundo, el próximo mundo. Esto creó efectivamente una distinción entre divinidad y lo material, una distinción que fue producto de una percepción defectuosa de la realidad, con la esperanza de que les recordara a todos la divinidad, incluso en las situaciones en las que todo lo que se podía ver era físico.
Este es el enfoque de los significados dobles de la Mishnah. Una persona está en este mundo, pero también está conectado, transmite al otro mundo. No todo es literalmente uno. En el futuro, sin embargo, en ese día Dios será uno y su nombre será uno, como dice Zaharia en el capítulo 14. La distinción creada durante el exilio entre divinidad y el mundo material será anulada y se revelará nuevamente a todos que el mundo es verdaderamente uno. El lugar más apropiado para la realización de esta unificación es en la tierra de Israel, la tierra que es tan santa que incluso sus piedras y el polvo son santos. En efectivo, solo en la tierra de Israel hay mitzvot, preceptos que dependen de lo material. Estos son las mitzvot que solo se pueden realizar en la tierra de Israel, como las referidas al templo, Shemitah, Yobel, etc. Además, la tierra de Israel es la tierra de nuestros patriarcas, la tierra de la Biblia, que originalmente era todo un mundo, un solo mundo. Solo con el advenimiento del exilio y el descenso de la tierra de Israel, se integró en el pensamiento judío el concepto de un segundo mundo, el otro mundo divino. Además, la unificación entre el mundo y la divinidad en el futuro será más elevada de lo que fue originalmente, porque la singularidad de cada uno de sus componentes ya se ha revelado, está todo claro y se va a seguir manteniendo. Este mundo físico y el mundo por venir divino se unificarán y se manifestarán como un solo mundo glorioso. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra tarea para hacer que todo esto se cumpla en la práctica? Veamos la perashá de la semana y este Shabbat, que es el día de la redención del Rebbe Yosef Yitzhak Schneerson. El Rebbe fue encarcelado en Rusia soviética por difundir el judaísmo. Allí, en medio de las torturas y los interrogatorios, fue obligado a decir cosas que eran mentiras, cosas que en realidad solo le servían para incriminarse, pero que eran inventadas por los soviéticos para matarlo. En uno de los interrogatorios vino un carcelero con un revólver y lo sacó para hacerlo confesar. Él estaba haciendo tefilá y no le quería hablar, le dijo que tenía que esperar. Se puso firme y entonces tuvieron que esperar para llevarlo a hacer el interrogatorio. Otro de los interrogatorios vino uno con un revólver y le dijo: ¿ves? Con este su juguete, este juguete le hace hablar a todos. Entonces él le dijo: ese juguete solo puede hacer temer a aquellos que tienen muchos dioses y un solo mundo. Pero nosotros, que tenemos un solo Dios y dos mundos, no le tememos a ese juguete. Gracias a su firmeza, después de haber sido condenado a muerte, se cambió el veredicto por el exilio. El exilio fue transformado luego en libertad. Y de hecho al día siguiente, el 12 de Tamuz y el 13 de Tamuz fue liberado. Desde entonces esos días se celebran como una fiesta de redención y se convierten en días especiales en los cuales cada judío recibe un poder espiritual para descubrir su alma. La liberación del Rebbe Yosef Yitzhak mostró al mundo que incluso un judío solo puede enfrentar un poder muy superior y ganar. También en nuestra parashá, el rey Balak de Moab invitó a Bilam a maldecir al pueblo de Israel. Balak, el sabio, muy inteligente, sabía que en el futuro de él iba a salir el Mashiach, pero no iba a salir tal como él lo quería, sino a través de Ruth Moabía, la abuela de David, que se transformó en parte del pueblo de Israel, cumpliendo los preceptos. Bilam, por su parte, el brujo, el profeta malvado de esa época, tenía la orden de maldecir, pero de su boca solo salieron bendiciones.
y no solamente bendiciones de las más elevadas, sino también de ahí tomamos muchas de las promesas y de las leyes que tienen que ver con el Mashiach y la redención. Fue verdaderamente una profecía acerca de la llegada del Mashiach. Gracias a él, entonces, podemos decir a todas las naciones, no traten de maldecir, porque si lo tratan, van a decir bendiciones más grandes. Y si quieren bendecirnos, no solamente nosotros vamos a ser bendecidos, sino ustedes también. En nuestra vida siempre hay interferencias, impedimentos para hacer cosas buenas. Entonces, el mensaje de la perashá de esta semana y del 12 de Tamuz, el aniversario de la fiesta de la redención, es precisamente que el encarcelamiento del Rebbe y la persecución de Balak fue lo que hizo que seamos bendecidos y lleguemos a lo que es hoy los tiempos del Mashiach. Así que no te amedrentes por cualquier problemita que tenés. Cualquier problema muy chico, muy grande, Akadosh Baruj Hu lo pone ahí para que cuando te sobrepongas, cuando lo venzas, vas a lograr tener una redención propia y vas a poder ser testigo y traer la redención a todos los demás. Besat Hashem, Chag Sameach, Shabbat Shalom y bendiciones de la tierra de Israel.